Compañeros, muy buenas tardes. Qué gusto nuevamente estar con ustedes hoy 14 de marzo, a continuación de nuestro tema y el curso de Derecho Notarial, el tema que estamos pendientes de finalizarlo, que se relaciona al tema de la función notarial, actividades del notario, actividades que debe cumplir el notario con respecto a este tipo de actividades. Muy brevemente, compañeros, no voy a tocarles mucho este tema. La verdad es que no quisiera hacerlo, pero lo voy a hacer solamente para que, pues como ejemplo, dos compañeros, a pesar de que insistí, les dije el día viernes antes de que pasara sus notas, insistí, compañeros, que en este semestre y el otro, por la cantidad de alumnos, no puede haber revisión de exámenes, mucho menos ahora en este semestre, que es la máquina la que califica los exámenes. Les dije a ustedes que el día viernes, después de que hice los extemporáneos que tenía, me senté, me ayudaron a hacer la revisión que corresponde, me ayudaron a revisar 2 veces las notas de tal manera que cuadrara la nota que les había puesto, la nota que la máquina puso y la nota que yo les estaba trasladando. Aún así, 2 compañeros me dicen que no están satisfechos porque con la calificación que yo les había dado ese día, pues que ellos habían hecho su sumatoria y que tenían más. El compañero Andy Abisal Rosales García, carnet 2018-2304, dice que él no podía haber sacado los 23 puntos, me puso en su correo. Aquí está, compañeros, el examen de él, es la máquina la que calificó. Yo ahorita pues solamente pues le verifiqué y ya le contesté por correo. Él tiene 2 respuestas malas de falso y verdadero, son 4 puntos menos, más una pregunta de 3 puntos que tiene mala, son 7 puntos. 30 menos 7 tiene 23 puntos. Luego, la compañera también de la sección D, Alejandra Vanessa Barrios Salguero, me puso ahí que ella calculaba tener un poco más. Ella tiene las de falso y verdadero correctas, sin embargo tiene 1, 2, 3 y 4 respuestas incorrectas de 3 puntos, son 12 puntos menos. 30 menos 12 son 18 puntos. Así que, compañeros, la máquina no se puede equivocar, está predeterminado, ustedes dieron sus respuestas, así que lo hice simplemente para demostrarles, compañeros, que esto es buscar los exámenes, esto es volver a calificar, volverles a pedir cuando realmente les había solicitado, compañeros, que no puedo dar revisión sobre una máquina que es la que está calificando sobre respuestas predeterminadas. Así que, con mucho respeto para los compañeros, les ratifico sus notas, lo que sacaron, y la verdad es que estaba viendo, pues hay muy buenas notas. Espero que sigamos así con el segundo examen parcial. Ya se dieron cuenta ustedes cómo es la forma de examen, y entonces pues vamos a continuar con nuestra clase luego de haber brevemente platicado de este tema. Bien, quiero ratificarlo ahorita empezando la clase y al final de la clase lo vuelvo a repetir, compañeros, por mi actividad profesional que tengo el día viernes, que ya licenciado Orellana pues finalmente me había dado sus clases, pero vimos la imposibilidad que teníamos con respecto a las otras clases. Tomé la decisión, compañeros, de que este viernes que viene, viernes 18, no vamos a tener clases. Volví a repasar mis puntos del programa, creo que vamos bastante bien, entonces creo que puedo excusarme y disculparme con ustedes de que este día viernes no vamos a tener clase de Derecho Notarial. Bien. Si no mal recuerdo, compañeros, hablé de las actividades que el notario desempeña, hablé de la actividad receptiva, hablé de la actividad directiva, asesora, la preventiva, y estaba en el tema de la legitimadora. Creo que de la legitimadora hablé brevemente los aspectos importantes de la función legitimadora que el notario debe de cumplir. Algo muy importante, como les decía a ustedes, eran las 3 formas
de identificar a las personas, que se lo repito brevemente, con la fe de conocimiento, con el documento personal de identificación y con 2 testigos que sean conocidos por el notario. Los datos individualizantes que se encuentran contenidos en el artículo 29, van a encontrar ustedes todos los requisitos. Y además algo muy importante, tanto el artículo 29 como el artículo 31 refieren que esta parte de lo que es la legitimadora, o sea, la actividad legitimadora que el notario debe hacer, es una función, si ustedes quieren verlo así, calificadora. El notario debe de calificar no solo los documentos de identificación, sino que también los documentos con los cuales se acredita una representación legal. Además debe de acreditar, se le debe de acreditar el título o los títulos correspondientes a cada uno de los determinados contratos que deba faccionar el notario. Esa función de calificar, esa función de legitimar, la función legitimadora, le corresponde al notario. Lean ustedes el artículo 29, numeral 5, dice: razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro. Y lo que es importante esto, después cuando hagamos ya escrituras, cuando ustedes estén fraccionando instrumentos públicos, lo vamos a ver detenidamente. Pero en el tema de la función legitimadora, lo importante es este tema. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a ley y a su juicio para el acto o contrato. Eso significa que la función legitimadora le corresponde al notario bajo la estricta responsabilidad de él de hacer constar que a juicio de él, porque conoce del derecho, conoce de la ley, conoce de los documentos que acrediten una representación legal, los mismos son suficientes de conformidad con la ley también. Así lo debe de hacer constar. No sé si el día viernes con ustedes, creo que fue con la otra sección, pero lo platicaba. El notario tiene que determinar, compañeros, si el documento no solamente es suficiente la representación legal, sino que las facultades que tiene el representante legal son suficientes para poderlo hacer. Recuérdense, en el tema de la patria potestad, los hijos menores de edad van a ser representados por su padre o por la madre, ¿sí?, en ejercicio de la patria potestad. Pero el notario tiene que calificar la procedencia, así como yo les decía a ustedes, la función directiva, la función asesora. El notario debe de calificar la procedencia del acto, la procedencia jurídica del contrato o del negocio que se le está planteando, por la razón que es el notario el que conoce de esto. Ustedes lo saben, con el tema de la patria potestad, lo dice claramente la ley. Los padres no pueden enajenar, ni gravar, ni disponer de los bienes de sus hijos menores de edad, a excepción del trámite que se tendrá que llevar en jurisdicción voluntaria o en los tribunales de justicia, en los órganos jurisdiccionales, donde se tendrá que tramitar el proceso para poder enajenar, gravar o disponer de los bienes de menores de edad. Bien llamado también, o así llamado también en el Código Civil, el proceso de necesidad y utilidad. Debe demostrarse la necesidad, debe demostrarse la utilidad. ¿Qué es la función legitimadora y calificadora del notario? Precisamente que si el menor de edad va a adquirir un bien, va a comprar un bien, no tiene ningún problema el notario en legitimar, en calificar la procedencia de ese negocio, porque el padre o la madre estarán aceptando la venta, siempre y cuando, importante, la venta tiene que ser al contado. No puede contraer obligaciones en nombre de su hijo menor de edad. No pueden contraer obligaciones a nombre de un menor de edad porque no tiene la capacidad de ejercicio, sino con únicamente la capacidad de goce. Por ese motivo, el notario tiene que estar atento cuando hace su función o su actividad legitimadora. Porque si le dice, voy a vender el bien de mi hijo menor de edad, definitivamente no puede vender el inmueble.
a excepción que el notario, dentro de su función calificadora o legitimadora, exija las diligencias procedentes, declarándolas procedentes para que el padre o la madre puedan enajenar, gravar, hipotecar, transigir o disponer de cualquier forma de los bienes propiedad de sus hijos menores de edad. Esa función legitimadora, esa función que el notario debe de cumplir es importante, compañeros. Es necesario, yo lo decía, un gerente, un administrador, un presidente del consejo de administración, una sociedad anónima, un presidente de una cooperativa. Tiene necesariamente el notario que establecer si dentro de las atribuciones del gerente, del administrador único, están las de enajenar, están las de hipotecar o disponer de los bienes de la sociedad. Porque si no, definitivamente no va a poder. Creo que si no lo dije aquí también en la clase pasada, les comentaba a ustedes que un mandatario para poder vender los bienes de su mandante necesita de cláusula especial. Y esa es precisamente la función legitimadora del notario. Calificar que ese mandato llena las facultades necesarias para el mandatario para que pueda enajenar, grabar o disponer los bienes de su mandante. Decía también en el tema que un mandatario quisiera obtener o adquirir los bienes de su mandante, también dice la ley que única y exclusivamente podrá aún comprar o adquirir para sí mismo los bienes de su mandante, siempre que expresamente así lo haya declarado el mandante. Si el mandatario quisiera comprar un bien de su mandante, el notario debe legitimar la procedencia jurídica de ese contrato. Va a determinar si el mandato dice que el mandante faculta a su mandatario expresamente para que pueda adquirir los bienes de su mandante. Esa es la función legitimadora. Entonces, aparte de la importancia que ya les decía a ustedes, la importancia de la forma de identificar a las personas. Yo les digo, la ley así lo establece, la ley así lo determina, la ley dice las tres formas: la dación de conocimiento, fe de conocimiento de la persona, el documento de identificación o por medio de dos testigos conocidos por el notario. Compañeros, en las actuales circunstancias debemos atrevernos nosotros los notarios a expresar, a documentar en una escritura pública persona de mi conocimiento cuando realmente tengamos la certeza, la seguridad que esa persona es Carlos Alberto Jiménez Pinzón. Y así lo manifiesta y así lo dice. Uno tiene tiempo de conocerlo. Por eso, a veces, por costumbre notarial, cuando se documenta, no sé si han visto ustedes algunas veces la forma de documentar, dice persona de mi anterior conocimiento. Y esa palabra anterior está de más, porque el conocimiento tuvo que haber sido antes. Ustedes deben de conocer a la persona, no un día antes, no 3 días antes. Para poder expresar ustedes en el documento persona de mi conocimiento, yo diría que por lo menos, dentro de sus actividades sociales, dentro de sus actividades laborales, dentro de las actividades familiares, ustedes han conocido a esa persona durante, yo me atrevería a decir, por lo menos durante 2, 3 o 4 años atrás, para poder expresar persona de mi conocimiento. Y si no quieren herir susceptibilidades, no poniendo persona de mi conocimiento, pues identifiquémoslo. La ley dice, o por los medios que el notario quiera, los medios que elija. Puede ser con el documento personal de identificación y además por medio de 2 testigos, si aún así tuviera él la desconfianza de que esta persona no pudiera ser el mismo. Pero atreverse uno a poner persona de mi conocimiento sin la identificación del documento, sin los testigos, compañeros, yo creo que por eso, vuelvo a repetir, tenemos que tener la certeza de que la persona que se está llamando o que se dice llamar así es la misma. Yo se los comento porque una notaria de mucho prestigio hace muchos años, un señor siempre se le acercaba a su oficina, siempre la saludaba y siempre le decía que él se llamaba, pongámosle Juan Esteban Osorio, y que Juan Esteban Osorio, don Juan, durante casi 2 años ella lo conoció siempre como don Juan. Después llegó él con un título de propiedad, le dijo que no tenía cédula, porque eran cédula, no había DPI, que no tenía cédula, y ella le dijo, no tenga pena don Juan, yo a usted lo conozco.
Desafortunadamente, un año después apareció el verdadero Juan Osorio y entonces realmente, compañeros, ante esas evidencias de esos fraudes que pueden cometer las personas que andan buscando cómo defraudar en el tema de la propiedad privada a las personas, pues yo creo que en las actuales circunstancias debemos de tener mucho cuidado, demasiado cuidado con esta función legitimadora que nosotros hacemos. Bien, cumplido entonces esta función legitimadora, recordarán ustedes, lo voy a traer, recordarán ustedes que el día viernes les dije que estas actividades, la receptiva, la directiva, la preventiva y la legitimadora, la están haciendo, sí, sin todavía hacer uso de su hoja de papel sellado especial para protocolos. Ya recibieron, ya dirigieron, ya previnieron a las partes, legitiman a las partes con los documentos que acabamos de platicar y de hablar, y entonces viene esa función modeladora, esa función de modelar la voluntad de las partes, esa función que ya le corresponde al notario es tomar la hoja de papel sellado especial para protocolos y empezar a cumplir con el estricto, ahí sí que el estricto cumplimiento de las formalidades de los instrumentos públicos, haciendo uso del conocimiento de la teoría formal de los instrumentos públicos para redactar el instrumento público tal y como lo establece la ley. Es necesario que en el tema de la función modeladora, yo les decía a ustedes, somos los arquitectos del instrumento público. Metafóricamente les digo, somos los artesanos de un instrumento público. Somos los que modelamos la voluntad de las partes. Cuando recuerdan ustedes aquella característica que les decía, el derecho notarial para su aplicación necesita que la aplicación del derecho objetivo necesita de la ocurrencia de ciertos hechos y ante todo las declaraciones de voluntad. Y esa declaración de voluntad es la que el notario hará plasmar y hará constar con sus propias palabras dentro del instrumento público, dentro de la escritura pública. Con sus propias palabras debe de demostrar la habilidad y el conocimiento, no solamente de encuadrar la norma abstracta, la norma contenida en la ley, sino que la capacidad de redacción que debe tener el notario para poder redactar el instrumento público lo más humanamente perfecto. Debemos de cumplir con eso, con la redacción. La redacción, compañeros, no solamente el significado de la buena redacción, una buena redacción gramaticalmente o ortográficamente, también una buena redacción desde el punto de vista del tema jurídico. Nosotros conocemos las instituciones jurídicas, conocemos los contratos, conocemos las obligaciones de los elementos o los sujetos personales de cada uno de los contratos, del mutuante, del mutuario, del donante, del donatario, del comprador, o del acreedor hipotecario, del deudor hipotecario. Todas esas circunstancias son las que uno como notario debe de demostrar, esa afinidad que se va a tener entre el conocimiento de las leyes y el conocimiento de la redacción. Es ahí cuando nosotros los notarios debemos de demostrar esa calidad de redacción que vamos a tener. Nosotros los notarios lo que tenemos que hacer es el cumplimiento del artículo 29, numeral 7, y lo dice muy claramente. Y siempre digo yo, paradójicamente, para mí el numeral que mayor importancia tiene, el numeral que con mayor importancia debemos de analizarlo, estudiarlo y conocerlo, es precisamente el contenido de lo que es la actividad o la función modeladora que debe de cumplir el notario. Y vean lo que dice el artículo 29, numeral 7. Dice, si ustedes ven todos los artículos, todos los numerales del artículo 29, el más pequeño, el más corto, el diminuto de los numerales es el numeral 7. Y única y exclusivamente dice, la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. ¿Cuál es el significado? Dice relación fiel, clara y concisa. ¿Qué tenemos que nosotros hacer?
La fidelidad es precisamente que nosotros de manera exacta traslademos la voluntad de las partes a ese documento, a ese papel, a ese documento denominado escritura pública o instrumento público de los que nosotros redactamos. Pero dice, fiel, clara. La claridad, compañeros, de verdad, la claridad no nos la va a dar la cantidad o el número de cláusulas que nosotros hagamos en un contrato. La claridad es precisamente la demostración del notario de que va a ser una buena redacción. Cuando yo les decía a ustedes, ya dirigió, ya previno y ahora el notario debe de modelar la voluntad de las partes. Pero para hacerlo, compañeros, debe ser fiel, claro y conciso. Y el conciso también, ¿verdad? Significa, yo siempre lo digo y siempre se los comento a ustedes en clases, no por mucho escribir, la escritura pública va a tener mejor claridad. Por eso dice clara y concisa. Relación fiel, clara y concisa del acto o contrato. ¿Por qué? Porque el notario lo que debe de hacer es, de alguna manera, haciendo una comparación, hacer un breve resumen del contenido de la voluntad de las partes cuando nosotros recibimos la información. Ya estamos seguros de qué documento es el que vamos a hacer, ya lo legitimamos, entonces ponemos nuestras hojas de papel sellado especial para protocolos o con nuestra máquina faccionamos el instrumento público y luego procedemos a imprimirlo. ¿Para qué? Para decir, esta es la relación fiel, clara y concisa del acto y contrato, que lógicamente debe de ser el fiel reflejo de la voluntad de las partes. Lo que las partes le expresaron a ustedes es lo que debe contener este instrumento, este documento. Y fíjense que la ley no dice que las escrituras públicas deben de tener cláusulas. Creo que por el tema de la costumbre, por el tema de la redacción notarial o cómo nos enseñan a redactar notarialmente los instrumentos públicos, yo les digo a ustedes, compañeros, no por mucho escribir, lo vuelvo a repetir, no por mucho escribir vamos a hacer nosotros mejor la escritura pública. Por eso vuelvo a repetir lo importante que es eso de la relación fiel, clara y concisa del acto y contrato. Si con 3 cláusulas nos es suficiente el hacer la escritura pública, pues hagamos las 3 cláusulas. No por más cláusulas y más cláusulas y más cláusulas le damos a dar claridad al contrato, no. Ni vamos a ser más concisos, no. Ni vamos a ser fieles en la relación de la voluntad de las partes, no. Y les decía a ustedes, la ley no dice cuántas cláusulas, si en la compraventa la hacemos con 1 o 2 cláusulas. Pueden hacer una escritura de compraventa sin necesidad de cláusulas. La costumbre en la redacción notarial nos dice y otorgan contrato de compraventa de conformidad con las siguientes cláusulas. Vean ustedes cualquier escritura, tengan ustedes el deseo o la curiosidad de ir a ver una escritura pública y siempre dice de conformidad con las cláusulas siguientes o de conformidad con las siguientes cláusulas, 2 puntos y empezamos, primera, segunda, tercera. Pero la ley no dice, por eso les digo, dentro de las formalidades o los requisitos, la ley no dice que debemos hacerlo por cláusulas. Pueden ver ustedes una escritura pública donde simplemente el notario dice, otorgan 2 puntos y comienza la redacción de los antecedentes, que es propietario, la vende por el precio, la aceptan y no hay ni una sola cláusula en esa escritura pública. El único posible fundamento que tenemos nosotros de la existencia de cláusulas en la escritura pública dice el artículo 34 del Código Notariado. No es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria. De ahí creo que en ese artículo 34 nosotros desprendemos esa posible obligación que se contiene en la escritura pública. Dice, no es necesario que se exprese en cada cláusula escrituraria, pero la ley no dice que la escritura pública debe contener cláusulas. La ley no lo refiere. Simplemente lo que dice la ley es la relación fiel, clara y precisa del acto o contrato. No dice la relación fiel, clara en cada cláusula, o las cláusulas deberán... No lo dice.
Así que, compañeros, esta es la función modeladora del notario. Esa actividad que va a desempeñar el notario es la importancia que tiene el notario para su redacción. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos de los principios del derecho notarial? Les hablaba a ustedes de la importancia de la unidad del acto, les hablaba a ustedes de la importancia de la inmediación notarial, que el notario esté ahí presente desde el momento. Pero ahora tenemos todavía la más grande ventaja, compañeros, que antes de imprimir en esta hoja de papel sellado especial para protocolos, podemos tomar una hoja de papel bond, tamaño oficio, y podemos imprimir la escritura pública, la minuta, como ustedes quieran, o como también se le denomina el machote o el proyecto de la escritura pública, para que nuestros clientes lo lean, para que nuestros clientes vean si no hay mala redacción, si hay entendimiento de la escritura, si no pusimos mal el estado civil, si no le pusimos mal la edad, si no le pusimos mal un apellido. Esa es la gran ventaja que tenemos ahora con las herramientas tecnológicas que nos da una impresora láser o cualquier tipo de impresora, el poder guardar los archivos de las escrituras públicas para que en cualquier momento podamos hacer nosotros los cambios necesarios. Pero, ¿qué ha hecho, compañeros? Cuando hablábamos nosotros, ¿se recuerdan? La autoría del instrumento público. La autoría, ese principio es: el autor debe ser el notario. Yo les comentaba a ustedes en los años 83, 84, por ahí más o menos, que pues empecé mi redacción de instrumentos públicos. En el 86 me gradué, y cuando empecé mi redacción de instrumentos teníamos que escribir con máquina mecánica. No existían las máquinas eléctricas. Luego vino la máquina eléctrica y ahora tenemos esas herramientas, compañeros. Antes no podíamos equivocarnos, que podíamos testar, que podíamos entrelinear, es correcto, pero teníamos que hacer una sola escritura. ¿Se pueden imaginar ustedes hacer un proyecto de una escritura de constitución de la sociedad que lleva 32, 40 cláusulas, luego dárselas a las personas y posteriormente trasladarla nuevamente a la hoja de papel sellado especial para protocolos? Ahora tenemos la gran ventaja que nosotros hacemos la escritura, se la presentamos a nuestro cliente en una minuta, nos hacen las correcciones, las advertencias, los comentarios y las dudas que a ellos les surgen. Y entonces, cuando ya tenemos la certeza de que esa escritura puede ser trasladada a la hoja de papel sellado especial para protocolos, cumplimos con esta función modeladora, esta función de modelar la voluntad de las partes. A Hugo es referido a la modalidad, es la función modeladora, es de modelar, no es modalidad, sino que es de modelar, es función modeladora de redacción, ¿verdad? Se está redactando, se está modelando la voluntad de las partes. De la modalidad no es así, compañeros, no es de modalidad. Me refiero al artículo 29, numeral 7, que es el que se refiere a ese tema de la función modeladora, modelar la voluntad de las partes. Oscar Martínez, sí, compañero, sí se puede redactar a mano. Dice el artículo 13 del Código de Notariado. Ya lo vamos a ver cuando veamos el protocolo, es un punto que tenemos en este semestre. Dice: los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Ustedes saben, en el año 1943, el Código Notariado, en esa época, compañeros, ustedes vieron la historia del notariado, existían los amanuenses, escribas sacerdotales, y lógicamente, compañeros, en esa época solo se escribía a mano. Vayan a ver ustedes protocolo de los años
60, 65 al archivo de Centroamérica. Ahí los tienen guardados, son realmente unos documentos históricos, y la mayoría de notarios escribían a mano, lo hacían como con canutero y calígrafos, eran ellos unos calígrafos que escribían los instrumentos públicos, y actualmente todavía se puede hacer. Desafortunadamente, compañeros, yo les decía, se dejó de llevar caligrafía en los colegios, y entonces eso pues de alguna manera se fue perdiendo el hacer una buena letra. Y les comento, bueno, había una ley, pero esa ley ya no va a ser aprobada, se necesita un nuevo proyecto respecto a esto, pero en la nueva, o en una de las que tenía el código, este proyecto de código de notariado, era la ley notarial. Una de las cambios que tenía es que se suprimía el tema de la escritura a mano. Ya no se podían hacer instrumentos públicos a mano. Yo sí he visto un par de instrumentos públicos faccionados a mano. Imagínense ustedes en un pueblo que posiblemente llegamos, se nos va la luz y no tenemos cómo redactar el instrumento público, y es un instrumento público que necesitamos faccionarlo. Pues no hablemos ni de testamentos en artículo de muerte, hablemos de un mandato especial o judicial que nos urge faccionar y lo podemos hacer a mano, no tenemos ningún problema su redacción. La función modeladora, esta redacción la vamos a poder hacer de acuerdo al artículo 3, entonces, a mano o a máquina, y cuando se hace a mano, pues la misma ley dice de manera legible, ¿verdad? Bien, y por último, pasamos a una actividad importante, ¿verdad, compañeros? Aquí sí es una actividad muy importante, y es la función autenticadora del notario. Esta función autenticadora del notario, la función que va a desempeñar el notario de la autenticadora, es precisamente la aplicación del artículo 1 del Código Notariado. Ya vamos a tener un tema, el siguiente tema del programa, el punto del programa es la fe pública. Vamos a hablar de las clases de fe pública, pero el tema aquí de la función autenticadora es precisamente hacer uso de la fe pública notarial, el hacer uso de esa investidura que nos da. Y nos da el artículo 1 que dice: el notario podrá autorizar actos y contratos. Y dice, tiene fe pública para autorizar actos y contratos a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Entonces el notario tiene esa función autenticadora. Y la función autenticadora la vamos a tener plasmada en el artículo 29. ¿Sí? Artículo 29, numeral 12, y también en el artículo 31, numeral 6, que refiere firma de los que intervienen en el acto o contrato. Esa obligación de la firma, ¿sí?, es la función autenticadora. Recuérdense que hay nulidad del instrumento público por la omisión de requisitos esenciales. Y si nos vamos al artículo 31, lean ustedes el artículo 31 del numeral 6, dice, son requisitos esenciales. Numeral 6, la firma de todos los que intervienen en el acto o contrato. Su significado es que si hay 7 comparecientes, deben haber, ustedes ya tuvieron que haber dado la respuesta, si hay 7 comparecientes, deben de haber 8 firmas. 7 de los comparecientes más la firma del notario. Y esa firma precisamente es la firma, la función autenticadora. El notario solo va a cumplir con su función autenticadora en el momento que todos los otorgantes, todas las partes hayan firmado el instrumento público. En tanto no hayan firmado el instrumento público las partes, el notario no puede autorizar el instrumento público. Y eso, su significado es el principio de la inmediación, el principio de la unidad del acto. ¿Sí? Un instrumento público. ¿Qué necesita, compañeros, el negocio jurídico? Dice, el consentimiento que no adolezca de vicios. Pero aquí viene precisamente esa función autenticadora del notario. ¿Cómo va a demostrarle las personas al notario? ¿Cómo le van a demostrar al notario que ellos están de acuerdo y que ellos prestan su voluntad y prestan su consentimiento?
De manera verbal lo van a hacer. Pueden asentir la cabeza y decir estoy de acuerdo, decir afirmativamente sí estoy de acuerdo. Pero el notario no puede cumplir con su función autenticadora si las partes no cumplen con la firma del instrumento público. Y aquí hay dos aspectos importantes. Nosotros en Guatemala continuamos, y yo estoy seguro, lo decía hace unos años atrás y ahora lo repito y cada día digo, me acerco más a ese momento y creo que no lo voy a ver. La firma manuscrita es la que nosotros todavía mantenemos y todavía por muchos años adelante la vamos a tener. Que ya existe la firma electrónica es correcto, pero nosotros, nuestro sistema notarial guatemalteco todavía no se ha desarrollado sobre ese tema de las firmas manuscritas. Si tenemos el especial cuidado, compañeros, y la misma ley lo determina y la misma ley lo establece, si la persona dice no sabe o no puede firmar, ¿qué significa eso? Que hay personas que la misma ley todavía refiere, si hay personas que no pueden o no saben, y son dos aspectos diferentes, ¿verdad? No poder es en el momento, una quebradura, una dislocación, una enfermedad nerviosa que le impida a la persona firmar, pues dice, si no puede y no sabe es que no sabe escribir y no sabe leer. Lo único que va a poder dejar es su impresión digital. Y ahí está contemplado entonces en el artículo 29, numeral 12, dice, firma de todos los otorgantes y firma del notario precedida de las palabras ante mí. Estas son las dos firmas, compañeros. Estas son las dos firmas de los otorgantes, ¿sí? Si son un vendedor y es un comprador, tienen que estar las dos firmas. Pero si fueran dos compradores, tiene que haber una firma más, ¿sí? Pero ¿qué establece la ley? ¿O qué dice la ley? Si una persona no sabe o no puede firmar, dice, lo hará a su ruego lo hará un testigo. Entonces, si esta persona dejó su impresión digital, necesitamos la firma de un testigo. ¿Para qué? Para poder cumplir con esta función autenticadora. ¿Sí? Para cumplir con la función autenticadora necesitamos que estén todas las firmas, las impresiones digitales. Y algo muy cierto, y se lo vuelvo a repetir, nosotros todavía estamos con esa firma manuscrita. Y la firma manuscrita significa esta firma. Que nuestras firmas son, si ustedes quieren, pues ilegibles, porque no tienen algún significado. Algunos sí le ponen Jorge Fuentes, o algunos pondrán Julio Recinos, algunos pondrán el nombre, utilizarán su nombre dentro del instrumento público, pero pienso que la mayoría de nosotros, la mayoría de guatemaltecos, lo que utilizamos es una firma ilegible, que posiblemente lleva un nombre, que posiblemente lleva un apellido, que posiblemente lleva dos iniciales y un apellido, pero las características, de verdad, yo lo digo así, son caprichosas. Nuestra firma es caprichosa, se nos obliga a que tenga un nombre o que lleve obligatoriamente un apellido, simplemente las firmas pueden ser así. Pero las firmas entonces, manuscrita, vuelvo a repetir que está la impresión digital, ¿verdad? Y recuerden ustedes algo muy importante, ¿verdad? En la impresión digital, creo yo que todavía, por eso en la nueva ley de notariado venía esa modalidad, una nueva modalidad, de que además de la firma de la firma de los otorgantes, debería dejarse la impresión digital también de los mismos. Habían dos formas gráficas de demostrar la aceptación. ¿Por qué razón? Porque yo creo que es mucho más fácil que se pueda hacer un fraude falsificando la firma, que lógicamente la impresión digital, estoy hablando, es casi imposible.
Nosotros sabemos desde el 6º mes de gestación y en la 3ª falange, nosotros tenemos siempre las papilas que hacen distintiva, ¿sí? Distintiva la impresión digital a cualquier persona, a cualquier otorgante. Por ese motivo, compañeros, es que dice la ley, si no sabe firmar, que deje la impresión digital. La nueva modalidad de la ley de notariado era, se deja la impresión digital, o sea, se deja la firma manuscrita y además se deja la impresión digital, porque es el medio y la manera, lógicamente, de evitar el fraude. Entonces, la firma, compañeros, y eso es para que lo escriban y para que lo guarden. Para Andrés Pernilla, ¿verdad? Sí. ¿La firma de un notario tiene que ser la misma que está en el DPI? No. La firma del notario tiene que ser la que él registró en la Corte Suprema de Justicia y en el Archivo General de Protocolos. Dice el artículo 2, dice, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Entonces, si la firma del DPI difiere a la firma que tiene registrada, la que tiene registrada es la que va a valer. Yo les comento, compañeros, que hace un mes tal vez, me llamaron del archivo protocolos que tenía que actualizar mi firma porque ya tenía muchos años de haberla registrado, y como ahora tienen esa ventaja, tienen los escáneres, tienen ya escaneadas las firmas, y entonces en el departamento de seguridad registral, en la seguridad del archivo protocolos, pues regularmente, si ustedes quieren, de manera aleatoria van viendo las firmas. Entonces me pidieron que fuera a actualizar la firma. Y entonces me enseñaron mi firma, compañeros, de hacía hace cuántos años atrás, y lógicamente se van perdiendo esos signos, se van perdiendo algunos rasgos, y de verdad que mi firma actual con la firma que yo registré, claro, tiene algunos rasgos y vienen siendo los mismos, pero si se compara o se coteja, lógicamente hay una diferencia muy grande. Por eso es importante que el notario tenga registrada su firma y su sello, porque de alguna manera con la tecnología que tenemos ahora hacen la verificación en la seguridad registral y determinan si esa firma pues coincide, más o menos así como que estuvieran validando las firmas registradas en un banco. De esa manera lo hacen. Otra situación. Aquí, ya que el compañero hablaba de las firmas, otra situación. A mí me decían, la firma del otorgante tiene que ser la misma que está en el DPI. Compañeros, ustedes lo saben, el DPI es un carnet con dimensiones muy pequeñas, sus características muy pequeñas. Poder determinar los rasgos distintivos de una firma contenida en el DPI con la firma que van a hacer en el documento, definitivamente que es muy difícil. La ley no dice en ningún momento que la firma del DPI debe coincidir con la firma puesta. Nosotros, a través del artículo 1 del código, tenemos fe pública. Y si nosotros decimos, lo aceptan, ratifican y firman, está la firma de ellos y el ante mí que vamos a poner luego. Esta es la función autenticadora. Y el ante mí que ponemos significa que en nuestra presencia, don Carlos, doña Juana, doña Hortensia, don Pablo, fueron los que dejaron impresión digital, don Pablo, y estas personas su firma manuscrita. Esa es la ventaja de nuestra fe pública que nosotros tenemos. Los signos, las características, un grafólogo lo puede decir, un técnico, un perito en lo que es la grafotecnia, puede determinar por los signos y la grafología. Así que definitivamente no es necesario que la firma, porque de verdad en el DPI mirarán ustedes la firma así, imagínense que los rasgos sean demasiado pequeños, demasiado diminutos, es poco probable que se pueda determinar. Ronald Kulajay dice, Lick, ¿qué pasa si un vendedor en un contrato de compraventa no coloca su firma real?
y luego se niega a que vendió el inmueble. Compañeros, ese riesgo como notarios no, lo podemos llevar, ¿verdad? Lo podemos tener ahí sí que en suspenso, nos van a dejar en suspenso. Por eso decía, nosotros tenemos que cumplir con esta función legitimadora, no solo la autenticadora, nuestra función legitimadora. Si nosotros tenemos el documento personal de identificación, yo como les decía a ustedes, tenemos que protegernos mucho del vendedor. Al vendedor es al que tenemos que determinarle su firma, pedirle 2 documentos, si es posible dentro de los documentos que pidamos, pues quedémonos con fotocopia de los documentos. Y lógicamente, compañeros, una persona, por más, eso lo escuché yo en una conferencia sobre el tema de grafotecnia, donde decía que por lo menos algunos rasgos distintivos, aunque la persona quisiera hacer con rasgos diferentes, sus rasgos distintivos de alguna manera los van a poder determinar. Pero que nos corremos el riesgo que alguien diga, no, yo no firmé eso, definitivamente, ¿verdad, compañeros? Yo les decía y lo decía a uno de mis amigos, yo de verdad, compañeros, con las circunstancias que he visto, testamentos, así en artículo de muerte, testamentos de alguien que ya esté por fallecer, no me atrevo a hacerlo. La única manera que tal vez me atrevería a hacerlo, tres hijos, solo a sus 3 hijos, y a los 3 hijos les está dejando todo, y aún así uno corre el riesgo. Pero un hijo que se le está dejando en el testamento todo, los otros 2 van a decir que esa no es la firma del papá, que esa no es la firma. Yo tengo la experiencia de mi colega que me lo contó, grabó el momento en que el padre estaba firmando el testamento, donde dejaba y decía que estaba dejándole el bien a su hijo, y los otros 2 hermanos lo tienen impugnado, lo tienen en el Ministerio Público el tema, y dicen que el video fue editado, que ese video no es posible, que coaccionaron al papá. Entonces, compañeros, el riesgo como notarios no lo vamos a correr. Lo que tenemos de verdad es tener cuidado con el tema de qué tipo de clientes y qué personas vamos a nosotros a estar como notarios de ellos. A mí clientes que no sé ni quién me lo recomendó, o si vienen recomendaciones de personas de dudosa reputación, no me atrevo a hacerles documentos ni instrumentos públicos. Ese es el cuidado y la prevención que tenemos que tener nosotros los notarios. Si pensamos en los temas, en los negocios jurídicos que van a hacer, pensemos, compañeros. Es preferible decir no, porque no nos pueden obligar a cumplir con la función notarial. Es preferible decirles, mire, prefiero no hacerlo. Si tenemos duda, hacer el instrumento público y quedando en la zozobra, que puede ser. Es lo que yo decía. Para los abogados, terminan su proceso, les pagan y se terminó su función como abogados. Nosotros los notarios podemos hacer una escritura hoy, 2022, y en el año 2030 puede venir alguien de Canadá y diga, miren, yo viví en Canadá y por eso descuidé mi terreno baldío, y ahora que vengo me entero que ya lo vendieron. 8 años después todavía podemos nosotros pensar, tener el pensamiento sobre ese tema de los instrumentos públicos. Por eso, para nosotros los notarios, mucho cuidado. Tenemos que pensar, ¿verdad? Y era lo que yo les decía a ustedes. Cuando estamos recibiendo la información, tenemos que tener todos nuestros sentidos, la sensibilidad, y a veces también, compañeros, para no correr con esos riesgos, también vamos nosotros sobre nuestra intuición. Si nosotros pensamos que por fraccionar ese instrumento público vamos a tener un problema por las dudas con respecto al DPI, con respecto al momento que ustedes reciben la información, hay duda de la persona, hay que hacer preguntas, ¿cuándo adquirió usted el inmueble? ¿Qué vecinos tiene? Esa colonia donde usted va a vender el bien inmueble tiene mucho tiempo, ¿hace cuánto tiempo vive ahí? Son preguntas que te tienen que ir relacionando en esto, compañeros, en la receptiva. Y por eso yo les decía, la receptiva es poner todos los sentidos, ¿sí?, en funcionamiento, la percepción que tenga el notario. Y vuelvo a repetir, si ustedes tienen la más mínima duda
de que ese documento va a provocarles problemas más adelante, compañeros, es preferible decirles, miren, perdónenme, pero no me atrevo a hacer el documento. Hay circunstancias que me impiden, tenemos las prohibiciones, digamos, doctrinarias, las prohibiciones legítimas que tiene el notario de decir no hago el instrumento público sencillamente porque no me voy a correr el riesgo. Así que yo solo le contesto al compañero que me preguntó eso, de que después diga él que si no hizo su firma, puede hacer que lo haga. Pero para eso estamos nosotros los notarios. Recuérdense algo muy importante, el 186 dice, sin perjuicio de que puedan redarguirse de nulidad. Pero en principio todos los documentos que nosotros autorizamos tienen y hacen plena fuerza. Y Alexandra pregunta... si no puede firmar y deja su impresión dactilar, ¿debe firmar un testigo o basta con la impresión? No, aquí les decía, aquí hay una impresión, ¿sí? La impresión dactilar o la impresión digital, aquí estamos, y luego, compañeros, está la firma del testigo. Y algo muy importante, todavía estoy aquí en la parte de la función autenticadora, algo muy importante, la ley dice que es un testigo por cada parte, ¿sí? Parte o grupo que represente un mismo derecho que no sabe o no puede firmar. Me explico. Si los vendedores son Ana y José y ambos no saben firmar, pues entonces firmará un testigo solo por ellos dos, porque representan el mismo derecho de ser titulares y propietarios de un inmueble. Si también los dos compradores no saben firmar o no pueden firmar, va a firmar un testigo por ellos dos. La parte, al final serían ellos, ¿verdad? Serían un testigo por cada parte. En extremo, el ejemplo, si fueran 4 los vendedores y los 4 no saben firmar, es un testigo por ellos 4. Eso es lo que establece la ley. Artículo 29, numeral 12. Si quieren le damos lectura así de manera muy breve. Dice... Lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Entonces, eso es lo que establece y sí necesitamos un testigo. Creo que el viernes les dije, es testigo rogado. El otro semestre ya vamos a ver los elementos personales, los auxiliares del notario y ahí vamos a ver las clases de testigos. Vamos a ver... Gloria dice, ¿podemos ahora auxiliarnos con la autonomía? Sí, por supuesto, ¿verdad? Un compañero hacía la observación y yo pues no lo conocía, pero me contaba él y me dijo que él estaba firmando este tema de que en el RENAP ya uno puede pedir información sobre el DPI para ver datos que no sean sensibles, ¿verdad? Como dirección y todo eso, no se lo van a dar, pero por lo menos los datos de la persona, por lo menos para ver, decía yo, la fotografía, ¿verdad? De la persona. Yo en la otra sección, no sé si lo dije aquí, pero cada 10 años es obligatorio que cambiemos el DPI y así estaba también la obligación con la cédula de vecindad y es por el tema que todos los rasgos antropomórficos de nosotros las personas pues lógicamente van cambiando, ¿verdad? Van cambiando desde, yo les digo, cuando recién me gradué, de verdad tenía el pelo así tipo afro y ahora pues ya tengo carencia de eso, ¿verdad? Y esas situaciones con la fotografía y todo va uno cambiándole, va diferenciándose y lógicamente son los temas que uno como notario tiene que determinar, ¿verdad? Si una fotografía no tiene mucho parecido con la persona que está, aunque sea en el DPI, si tenemos duda, pidamos otro documento, no para identificarlo, pidamos otro documento, tal vez un carnet de LIS, tal vez un carnet laboral, cualquier otro documento, porque una persona que hace fraude podrá pues falsificar un documento, pero no se va a preocupar por falsificar 2, 3 o 4 documentos, ¿verdad? Con 2 o 3 documentos que tengamos a la vista, pues ya podemos decir, bueno, esta persona sí es, ¿verdad? Pero siempre vuelvo a repetirles, nuestra sensibilidad y nuestra intuición debe de ser importante cuando vamos a redactar un instrumento.
Lo de las certificaciones del RENAM me parece importante, me parece muy bien. Ante todo, cuando esté de por medio en juego el negocio jurídico, sea, además de la importancia del mismo, la cantidad en juego que se tiene, ¿verdad? No es lo mismo que ustedes hagan una compraventa de un terreno por 125,000 quetzales que van a hacer una compraventa de un terreno por 850,000 o por 1,000,000 de quetzales, porque lógicamente, piensen ustedes, la persona que va a realizar un fraude, ¿sí?, se va a correr el riesgo por 800,000 o 500,000 quetzales para arriba, pero si va a tener que falsificar documentos, si va a poner en riesgo, se va a poner en riesgo, no lo va a hacer por 100,000 quetzales, por 75,000 quetzales. Todas esas, digamos, circunstancias conexas en la relación, en el tema de cuando estamos recibiendo la información, son las que tenemos que estar pensando. Para Elmer Dubón, yo les digo, si se pide la huella digital además de la firma, ¿hay más seguridad? Sí, compañeros, yo le contesto a Elmer que sí. Sin embargo, piensen algo, como la ley no lo exige, hay mucha suspicacia. Yo he visto algunas escrituras y es porque el notario quiere cuidarse y quiere protegerse. He visto muchas escrituras donde dice el notario y firma, sí, y firman. Y además dice, para seguridad jurídica del presente documento, dejan la impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha. La suspicacia que se puede crear es, bueno, pero si la ley solo exige la firma, ¿por qué le estamos poniendo la impresión digital? Tenemos miedo de que haya algo escondido. Esa es la suspicacia que pudiera crearse. Pero yo les digo, compañeros, para seguridad de uno y protección jurídica de nuestros clientes o de los otorgantes, pues si lo hacemos así, por eso les digo, la ley, o sea, el nuevo proyecto de ley de notariado traía esa ventaja. Ya decía, la firma y la impresión digital o impresión dactilar en las dos situaciones como medio manuscrito, ¿verdad? El artículo 53. ¿Quiénes pueden ser testigos y quiénes no pueden ser testigos? Dice, no podrán ser testigos los parientes de los otorgantes, los parientes del notario. Así que pueden leer ustedes su artículo 53. Ahí les va a decir quiénes pueden ser testigos, quiénes no pueden ser testigos. Estamos hablando de las 3 clases de testigos, pero no nos vamos a adelantar al tema. Solo les refiero que sí, los parientes del notario no pueden ser testigos. Rey Fuentes, la misma pregunta que hacía hace unos momentos Elmer Dubón, ya la contesté, sí se puede, yo diría que sí se puede, deja la impresión digital y también deja y pone la firma, ¿verdad? Entonces, la firma, compañeros, les decía a ustedes, es la función autenticadora, ¿verdad? La firma de los otorgantes la firma manuscrita, compañeros. Por favor, eso escríbanlo, es importante que lo escriban. La firma manuscrita tiene 2 características, que es indicativa y declarativa, ¿sí? La firma manuscrita, entonces, sus características es que es indicativa y declarativa. Indicativa porque indica, ¿verdad? Señala, dice quién es la persona, indica, ¿verdad? Aquí firmó don Luis Pedro Estrada, pues está indicando que esta firma es de don Luis Pedro Estrada, es indicativa. ¿Y por qué su característica es declarativa? Porque esa declaración en ese momento, ¿verdad, compañeros? Es el ligamen que hay de valor probatorio dentro del documento, la aceptación gráfica del mismo. Por eso es declarativa. Indicativa y declarativa. Es el medio idóneo del valor probatorio porque esta firma declara la aceptación, la manera gráfica de decir estoy de acuerdo y lo acepto. Y la indicativa, pues ya les dije que esta es la de don Pedro, esta es la de doña Julia, esta es la de don Pablo y así sucesivamente. Nos vamos a quedar hasta aquí, compañeros. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco su participación.
si en un documento indica que firma y además coloca la impresión digital, para Julie Franco, si el notario dice, lo acepta, ratifica y firma y deja la impresión digital de su dedo pulgar, pero solo está la firma, para mí el documento, el instrumento público nace a la vida jurídica y es aceptable. Está cumpliendo con el artículo 31 numeral 6, donde dice firma de todos los que intervienen en el acto y contrato. Está la firma de él, está la aceptación. El notario, como no le está diciendo que debe ir la firma y la impresión digital, con la firma que vaya se cumplió con el requisito esencial contenido en el artículo 31. Así que muchas gracias, compañeros. Hoy les agradezco, además de ser día lunes, les agradezco su participación. Estuvo muy bonita su participación. Creo que este aspecto lo vamos a ir viendo detenidamente en los subsiguientes temas. Muchísimas gracias, compañeros. Como lo dije al principio y al final, lo vuelvo a repetir, el viernes, compañeros, con de verdad mis excusas, mis 1000 disculpas por el inconveniente, pero ya les expliqué que tuve la intención, pero se nos corrían los horarios, iba a poner en problemas al licenciado Orellana y en problemas a ustedes de horarios. Entonces, yendo bien en nuestro programa, pues no me queda más que agradecerles y pedirles disculpas. Nos miramos de hoy en 8, el día lunes 21. Muchísimas gracias, compañeros.